Bienvenidos a Remán Crítica, el espacio donde el cine se analiza con pasión, detalle y una mirada honesta. Hoy tenemos un contenido muy especial para los amantes de la ciencia ficción, la acción y el terror, porque vamos a hablar de un enfrentamiento que muchos fans esperaron durante años: Alien vs Predator. En este video, voy a compartir mi opinión completa sobre esta película, explorando su historia, sus personajes, sus efectos visuales y, por supuesto, si realmente vale la pena verla hoy en día. No es solo un choque entre dos criaturas icónicas, sino también una experiencia que intenta combinar dos universos muy distintos en una sola narrativa. A lo largo de este review, analizaremos qué funciona, qué no funciona, y cómo se siente esta película comparada con sus franquicias originales. Si eres fan de Alien, Predator, o simplemente te gusta el cine de acción con criaturas impresionantes, este video es para ti. Así que ponte cómodo, porque comenzamos con este análisis completo aquí, en Remán Crítica. La película Alien vs Predator es un cruce entre dos icónicas franquicias de ciencia ficción: los letales xenomorfos de Alien y los cazadores extraterrestres conocidos como Yautja de Predator. La historia combina elementos de aventura, horror y acción, ambientada principalmente en la Antártida, donde un antiguo conflicto entre estas dos especies se desarrolla con la humanidad atrapada en medio. La película comienza con una escena ambientada en la Tierra hace miles de años, mostrando cómo una civilización antigua veneraba a los Predator como dioses. Estos seres venían al planeta para realizar rituales de caza, utilizando a los humanos como sacrificios para criar a los xenomorfos, que luego servían como presas para demostrar su valor. Este prólogo establece la idea de que la relación entre humanos, Predator y Alien es mucho más antigua de lo que se pensaba. En el presente, un satélite detecta una misteriosa fuente de calor bajo el hielo en la Antártida. El multimillonario industrial Charles Bishop Weyland, interpretado por Lance Henriksen, organiza una expedición científica para investigar lo que parece ser una pirámide enterrada. Entre los expertos reclutados se encuentra Alexa Woods, una experimentada guía ambiental interpretada por Sanaa Lathan, quien será la protagonista principal de la historia. El equipo llega a una estación ballenera abandonada, donde descubren un túnel perfectamente perforado que conduce hacia abajo, atravesando cientos de metros de hielo sólido. Este descubrimiento ya sugiere la presencia de tecnología avanzada no humana. Deciden descender por el túnel y explorar la misteriosa estructura, sin saber que están a punto de desencadenar un conflicto ancestral. Mientras tanto, en el espacio, una nave Predator se aproxima a la Tierra. 3 jóvenes cazadores Predator son enviados a la pirámide para participar en un rito de iniciación. Su objetivo es cazar xenomorfos dentro de la estructura, para probar su valentía y habilidad. Sin embargo, para que haya caza, primero deben crear a sus presas. Dentro de la pirámide, los humanos descubren que la arquitectura combina estilos de diferentes civilizaciones antiguas, como la egipcia, la azteca y la camboyana. Esto sugiere que la estructura ha sido modificada a lo largo del tiempo, o que los Predator han influido en múltiples culturas humanas. También encuentran cámaras rituales y jeroglíficos que narran la relación entre humanos y Predator. Sin que el equipo lo sepa, la presencia humana activa un mecanismo en la pirámide que despierta a una reina alien que estaba congelada en una cámara. Los Predator capturan a varios miembros del equipo y los utilizan como incubadoras para los huevos alien. De estos nacen los facehuggers, que infectan a los humanos y dan lugar a los xenomorfos adultos. Pronto, la pirámide se convierte en un laberinto mortal. Los Predator entran en acción, enfrentándose a los xenomorfos en brutales combates. Sin embargo, la situación se descontrola rápidamente. Los aliens comienzan a reproducirse a gran velocidad, superando en número a los Predator y volviéndose una amenaza incontrolable. Los humanos, atrapados en medio del conflicto, empiezan a morir uno a uno. Alexa Woods demuestra gran capacidad de supervivencia y liderazgo, logrando evitar varias amenazas y comprendiendo gradualmente la naturaleza del enfrentamiento. A través de los jeroglíficos, deduce que los Predator no son simplemente asesinos, sino guerreros que siguen un código de honor. Uno de los Predator, conocido como Scar, se convierte en una figura clave. Aunque inicialmente ve a los humanos como simples herramientas o presas, comienza a reconocer la valentía de Alexa. Tras varios enfrentamientos, ambos desarrollan una especie de alianza implícita para sobrevivir al creciente número de xenomorfos. El conflicto alcanza un punto crítico cuando la reina alien
logra liberarse de su cautiverio. Su tamaño y fuerza la convierten en una amenaza incluso para los Predator más experimentados. La pirámide comienza a colapsar, y el hielo que la rodea empieza a romperse, aumentando la tensión y el peligro. Alexa y Scar luchan juntos contra los xenomorfos, utilizando tanto armas humanas como tecnología Predator. En una escena simbólica, Alexa marca su rostro con sangre alien, adoptando parcialmente la cultura guerrera de los Predator. Esto refuerza el vínculo entre ambos personajes y sugiere un respeto mutuo. Finalmente, logran escapar de la pirámide justo antes de que ésta sea destruida. Sin embargo, la reina alien los persigue hasta la superficie. En una batalla final intensa, Alexa y Scar enfrentan a la criatura. Aunque logran derrotarla temporalmente, Scar resulta gravemente herido. La reina alien es finalmente derrotada cuando Alexa utiliza una cadena para arrastrarla hacia el agua helada, donde queda atrapada y aparentemente destruida. Sin embargo, la victoria tiene un costo alto. Scar muere a causa de sus heridas poco después del enfrentamiento. Tras la batalla, una nave Predator desciende para recoger el cuerpo de Scar. Los otros Predator reconocen el valor de Alexa y le entregan un arma como símbolo de respeto. Este gesto subraya el código de honor de los Predator y marca el cierre del arco de Alexa como superviviente y guerrera. Sin embargo, la película no termina ahí. En una escena final dentro de la nave Predator, se revela que uno de los xenomorfos logró implantarse dentro del cuerpo de Scar antes de su muerte. De su pecho emerge una criatura híbrida conocida como Predalien, combinando características de ambas especies. Este giro deja abierta la puerta para futuras historias y sugiere que el conflicto está lejos de terminar. En resumen, Alien vs Predator presenta una historia de supervivencia y conflicto entre especies, donde los humanos quedan atrapados en una guerra que no comprenden completamente. La película explora temas como el honor, la evolución, el sacrificio y la lucha por la supervivencia, todo dentro de un entorno claustrofóbico y peligroso. A través de su mezcla de acción y horror, logra expandir el universo de ambas franquicias, ofreciendo una nueva perspectiva sobre la relación entre humanos, Alien y Predator. La película Alien vs Predator cuenta con un reparto que, aunque no está compuesto por grandes estrellas del cine de acción de la época, ofrece interpretaciones sólidas que ayudan a sostener la narrativa intensa y claustrofóbica del filme. Cada actor aporta una dimensión particular a sus personajes, que representan distintos enfoques frente a lo desconocido: curiosidad científica, ambición empresarial, instinto de supervivencia y valentía frente al horror. Uno de los nombres más destacados del elenco es Sanaa Lathan, quien interpreta a Alexa Woods, la protagonista principal. Su personaje es una guía ambiental experimentada, acostumbrada a condiciones extremas, lo que la convierte en una figura clave desde el inicio de la expedición. Lathan aporta una combinación de fortaleza física y sensibilidad emocional, mostrando a una mujer capaz de adaptarse rápidamente a situaciones mortales. Su evolución a lo largo de la película es notable. Pasa de ser una profesional contratada a convertirse en una auténtica superviviente y líder. Su interpretación logra transmitir miedo, determinación y finalmente respeto hacia los Predator, especialmente en su interacción con Scar. Antes de este papel, Lathan ya había participado en películas como Love and Basketball, donde demostró su talento dramático, y posteriormente continuó su carrera en cine y televisión, consolidándose como una actriz versátil. Otro actor fundamental es Lance Henriksen, quien da vida a Charles Bishop Weyland, el multimillonario que financia la expedición. Este personaje representa la ambición humana llevada al extremo, dispuesto a arriesgar vidas con tal de lograr un descubrimiento histórico. Henriksen aporta una presencia autoritaria y sofisticada, pero también deja entrever la fragilidad de un hombre que sabe que está enfermo y busca dejar un legado. Su actuación es especialmente interesante para los fans de la saga Alien, ya que anteriormente interpretó al androide Bishop en Aliens y Alien 3, lo que crea un vínculo temático entre los universos. Henriksen es conocido por su participación en múltiples producciones de ciencia ficción y terror, y su estilo interpretativo suele aportar profundidad incluso a personajes secundarios. Raúl Bova interpreta a Sebastián de Rosa, un arqueólogo italiano que se une a la expedición por su conocimiento en civilizaciones antiguas. Su personaje es crucial para descifrar los símbolos y estructuras dentro de la pirámide. Bova ofrece una actuación que mezcla entusiasmo académico con creciente terror
a medida que comprende la verdadera naturaleza del lugar. Su personaje sirve como puente entre el pasado y el presente, ayudando a explicar el origen del conflicto entre Predator y Alien. Antes de esta película, Boba ya era reconocido en el cine europeo, especialmente en Italia, y su participación ayudó a darle un toque internacional al reparto. Por su parte, Ewan Bremner interpreta a Graham Miller, un químico escocés que forma parte del equipo científico. Bremner aporta un tono más nervioso y humano al grupo, representando a alguien que no está preparado para enfrentar una situación tan extrema. Su actuación destaca por mostrar vulnerabilidad y miedo de forma creíble, lo que refuerza la sensación de peligro constante. Bremner es conocido por su papel en Trainspotting, donde interpretó a Spud, un personaje muy distinto pero igualmente memorable. Colin Salmon encarna a Maxwell Stafford, el hombre de confianza de Weyland. Su personaje es pragmático y leal, actuando como intermediario entre el empresario y el resto del equipo. Salmon aporta una presencia fuerte y calmada, pero también transmite la tensión de alguien que empieza a darse cuenta de que la misión se está saliendo de control. El actor ha participado en varias películas de acción, incluyendo entregas de la saga de James Bond, lo que refuerza su imagen de autoridad y competencia. Tommy Flanagan interpreta a Mark Verheiden, uno de los miembros del equipo que rápidamente se ve envuelto en el caos dentro de la pirámide. Flanagan, conocido por su distintiva apariencia y su capacidad para interpretar personajes duros, aporta intensidad incluso en un papel relativamente breve. Su presencia ayuda a construir la sensación de peligro inmediato, ya que su personaje se enfrenta directamente a las criaturas. Karsten Norgard da vida a Rusten Quinn, un ingeniero que forma parte del grupo explorador. Su personaje representa la lógica técnica y la curiosidad científica, pero también es víctima de las circunstancias cuando la situación se vuelve mortal. Norgard ofrece una actuación sólida que contribuye al realismo del equipo. Sam Troughton interpreta a Thomas Parks, otro miembro del equipo que participa en la exploración inicial. Aunque su papel no es central, su presencia ayuda a construir la dinámica de grupo y a mostrar cómo personas normales reaccionan ante lo desconocido. Joseph Rye aparece como Joe Connors, uno de los técnicos de la expedición. Su personaje es parte del grupo que sufre las consecuencias de activar la pirámide. Aunque su tiempo en pantalla es limitado, contribuye a la sensación de que nadie está a salvo. Además del reparto humano, es importante mencionar el trabajo físico detrás de los Predator y los Aliens. Ian White interpreta a uno de los Predator, incluyendo a Scar, el más relevante de ellos. White, con su imponente estatura, logra dar vida a estas criaturas mediante actuación corporal, transmitiendo emociones como agresividad, curiosidad y respeto, sin necesidad de diálogo. Su trabajo es esencial para que el Predator no sea solo un monstruo, sino un personaje con código y presencia. Los aliens, por otro lado, son interpretados por especialistas en trajes y efectos físicos que combinan actuación con animatrónica y efectos digitales. Aunque no hay un actor específico destacado para cada criatura, el conjunto del equipo logra recrear el movimiento característico y aterrador de los xenomorfos, manteniendo la esencia de las películas originales. La dirección de actores en la película busca un equilibrio entre el desarrollo de personajes y la acción constante. Aunque algunos personajes tienen menos profundidad debido al ritmo del filme, cada actor cumple su función dentro de la historia, contribuyendo a la atmósfera de tensión y peligro. Las interacciones entre los personajes humanos ayudan a establecer una conexión emocional con el espectador, lo que hace que sus destinos tengan mayor impacto. Un aspecto interesante del reparto es cómo representa diferentes nacionalidades y especialidades, lo que refleja la naturaleza internacional de la expedición. Esto no solo añade realismo, sino que también permite mostrar distintas perspectivas frente a lo desconocido, desde la ambición hasta el miedo, pasando por la curiosidad científica. En términos de química en pantalla, la relación entre Sanaa Lathan y el Predator Scar es uno de los elementos más singulares. Aunque no hay diálogo entre ellos, la interacción física y las decisiones que toman crean una narrativa de respeto mutuo. Esto es posible gracias a la actuación contenida pero expresiva de Lathan y al trabajo corporal de Ian White. El personaje de Weyland, interpretado por Lance Henriksen, también destaca por su complejidad. No es simplemente un villano, sino un hombre que enfrenta su propia mortalidad. Esta dimensión añade un matiz trágico a sus decisiones, haciendo que el espectador pueda entender, aunque no justificar, su comportamiento. En conjunto,
El elenco de Alien vs. Predator cumple con el desafío de dar vida a una historia donde los verdaderos protagonistas son criaturas extraterrestres. Aún así, los actores logran mantener el interés humano y emocional, lo que es fundamental para que la película funcione más allá de sus escenas de acción. Las interpretaciones no buscan robar protagonismo, sino integrarse en un universo más amplio, donde la supervivencia es el eje central. Cada actor aporta lo necesario para construir una narrativa coherente, desde el liderazgo de Alexa hasta la ambición de Weyland y la vulnerabilidad del resto del equipo. En conclusión, el reparto de la película, liderado por Sanaa Lathan y Lance Henriksen, ofrece actuaciones que, aunque enmarcadas en un género dominado por efectos especiales, logran transmitir emociones reales y sostener la historia. Su trabajo permite que el espectador se involucre en la trama y experimente el horror y la tensión de enfrentarse a lo desconocido. La película Alien vs. Predator es una propuesta cinematográfica que nace del deseo de unir dos de las franquicias más emblemáticas del cine de ciencia ficción y terror, los xenomorfos de Alien y los cazadores extraterrestres de Predator. Desde su concepción, este cruce generó expectativas enormes entre los fanáticos, ya que durante años había sido un concepto explorado en cómics y videojuegos. Sin embargo, llevarlo a la pantalla grande implicaba un reto considerable: equilibrar el tono, respetar los universos originales y ofrecer una historia que funcionara tanto para seguidores como para nuevos espectadores. En términos generales, la película se sitúa dentro de un enfoque más comercial y accesible que las entregas originales de ambas sagas. Esto se nota especialmente en su clasificación por edades y en la forma en que se maneja la violencia. A diferencia del horror intenso y claustrofóbico de Alien o la tensión selvática y brutal de Predator, esta película opta por una mezcla de acción y aventura, con elementos de terror suavizados. Para algunos espectadores, esto puede resultar una ventaja, ya que hace la historia más fácil de seguir. Para otros, especialmente los fanáticos más puristas, puede sentirse como una pérdida de identidad. Uno de los aspectos más interesantes del filme es su premisa. La idea de que los Predator han visitado la Tierra durante miles de años y han influido en civilizaciones antiguas, aporta un giro mitológico que amplía el universo de ambas franquicias. La pirámide en la Antártida, que combina elementos arquitectónicos de distintas culturas, crea un escenario intrigante y visualmente atractivo. Este entorno cerrado funciona bien como espacio narrativo, ya que refuerza la sensación de peligro constante y aislamiento. Sin embargo, el desarrollo de la trama presenta altibajos. El inicio es prometedor, con la introducción de la expedición y el misterio que rodea la señal térmica bajo el hielo. Pero a medida que la historia avanza, el ritmo se vuelve irregular. Hay momentos en los que la acción domina completamente, dejando poco espacio para el desarrollo de personajes o la construcción de tensión psicológica. Esto contrasta con películas como Alien, donde el suspenso se construye de manera gradual y efectiva. En cuanto a los personajes, la protagonista Alexa Woods, interpretada por Sanaa Lathan, es uno de los puntos fuertes de la película. Su personaje está bien definido como una mujer capaz, inteligente y resiliente. A lo largo de la historia, demuestra habilidades de liderazgo y adaptación que la convierten en una figura convincente dentro del contexto extremo en el que se encuentra. Su evolución es clara y aporta un eje emocional a la narrativa. Por otro lado, el personaje de Charles Bishop Weyland, interpretado por Lance Henriksen, añade una capa interesante al representar la ambición humana. Aunque su desarrollo no es tan profundo como podría haber sido, su presencia aporta una motivación clara para la expedición y conecta temáticamente con el universo de Alien. No obstante, muchos de los personajes secundarios carecen de suficiente desarrollo, lo que hace que sus destinos resulten predecibles o poco impactantes. El verdadero atractivo de la película, como era de esperarse, reside en los enfrentamientos entre Alien y Predator. Las escenas de combate están bien coreografiadas y ofrecen momentos visualmente impactantes. La representación de los Predator como guerreros con un código de honor añade una dimensión interesante, especialmente en su interacción con los humanos. Por otro lado, los xenomorfos mantienen su esencia como criaturas rápidas, letales y difíciles de controlar. A nivel visual, la película cumple con las expectativas de su época. Los efectos especiales combinan trajes prácticos con CGI, logrando un resultado en general convincente. La ambientación en la Antártida y el diseño de la pirámide contribuyen a crear una atmósfera distintiva. Sin embargo, en algunos momentos,
La iluminación oscura dificulta apreciar completamente la acción, lo que puede resultar frustrante para el espectador. La dirección, a cargo de Paul W. S. Anderson, refleja su estilo característico, enfoque en la acción, ritmo dinámico y énfasis en lo visual sobre lo narrativo. Anderson logra mantener el entretenimiento, pero a costa de sacrificar parte de la profundidad que hizo famosas a las franquicias originales. Esto no necesariamente es un defecto, pero sí define el tipo de experiencia que ofrece la película. Un aspecto que genera opiniones divididas es el tono general. Mientras que Alien se inclina hacia el horror y Predator combina acción con suspenso, Alien vs. Predator se posiciona en un punto intermedio que no siempre logra satisfacer completamente a ambos públicos. Esta falta de identidad clara puede percibirse como una debilidad, aunque también permite que la película sea más accesible para una audiencia amplia. En cuanto a la narrativa, la idea del ritual de caza de los Predator es interesante, pero su ejecución es algo simplificada. La película introduce conceptos que podrían haberse explorado con mayor profundidad, como la relación histórica entre humanos y Predator, o las implicaciones éticas del sacrificio humano. Sin embargo, estos elementos quedan en segundo plano frente a la acción. El clímax de la película ofrece una confrontación intensa que cumple con las expectativas en términos de espectáculo. La batalla final contra la reina Alien es uno de los momentos más memorables, tanto por su escala como por la colaboración entre Alexa y el Predator. Este tipo de escenas encapsula el espíritu del cruce entre ambas franquicias, alianzas inesperadas frente a una amenaza común. Ahora bien, la pregunta clave es si la película vale la pena verla. La respuesta depende en gran medida de lo que el espectador esté buscando. Si se espera una experiencia profunda, con desarrollo complejo de personajes y un enfoque fuerte en el terror psicológico, es probable que la película no cumpla completamente con esas expectativas. En cambio, si se busca entretenimiento ligero, acción constante y el atractivo de ver enfrentarse a dos criaturas icónicas, entonces la película ofrece exactamente eso. Para los fanáticos de ambas sagas, la película tiene un valor especial por el simple hecho de reunir a Alien y Predator en un mismo escenario. Aunque no sea la representación definitiva que algunos esperaban, sí proporciona momentos memorables y amplía el universo de manera interesante. Para espectadores casuales, puede funcionar como una introducción accesible a estos mundos. También es importante considerar el contexto en el que se estrenó. En su momento, la película respondió a una demanda popular y abrió la puerta a futuras entregas y expansiones del concepto. Aunque no revolucionó el género, sí dejó una huella como un experimento ambicioso dentro del cine comercial. En términos de entretenimiento, la película cumple con su objetivo. No pretende ser una obra maestra ni redefinir el género, sino ofrecer una experiencia emocionante y visualmente atractiva. Su duración es adecuada, y el ritmo, aunque irregular en algunos puntos, mantiene el interés general. En conclusión, Alien vs. Predator es una película que divide opiniones, pero que logra entretener dentro de sus propios términos. No alcanza la profundidad ni la intensidad de las películas originales de Alien o Predator, pero ofrece un espectáculo digno para quienes disfrutan de la acción y la ciencia ficción. Sí vale la pena verla, si se acepta como lo que es, un cruce entretenido entre dos universos icónicos, más enfocado en la acción que en la complejidad narrativa. La película, Alien vs. Predator, representa un momento interesante en la evolución de los efectos visuales dentro del cine de ciencia ficción, ya que combina técnicas tradicionales con herramientas digitales modernas para dar vida a dos de las criaturas más icónicas del género. En lugar de depender completamente del CGI, la producción optó por un enfoque híbrido que honra las raíces prácticas de ambas franquicias, mientras incorpora avances tecnológicos de principios de los años 2000. Uno de los aspectos más destacados del trabajo de efectos visuales es el uso extensivo de trajes prácticos para los personajes de Alien y Predator. A diferencia de muchas películas contemporáneas que dependen en gran medida de animación por computadora, aquí se prioriza la presencia física en el set. Los Predator, por ejemplo, fueron interpretados por actores dentro de trajes elaborados que incluían detalles mecánicos y animatrónicos. Esto permitió que sus movimientos tuvieran peso y realismo, algo difícil de lograr exclusivamente con CGI. El actor Ian White, quien interpretó a varios Predator, aportó una presencia física imponente que ayudó a definir la personalidad de estas criaturas. Los xenomorfos, por su parte, también se beneficiaron de este enfoque híbrido. Se utilizaron trajes completos para muchas escenas,
especialmente en tomas cercanas o interacciones directas con actores humanos. Sin embargo, en escenas que requerían movimientos más rápidos o complejos, como saltos imposibles o desplazamientos en paredes y techos, se recurrió al CGI. Esta combinación permitió mantener la esencia del diseño original introducido en Alien, mientras se ampliaban las posibilidades visuales. El CGI en la película fue desarrollado por varios estudios de efectos visuales que trabajaron en conjunto para lograr una integración coherente. En ese momento, la tecnología digital ya había avanzado lo suficiente como para permitir criaturas más dinámicas, pero aún no alcanzaba el nivel de realismo absoluto que se vería en décadas posteriores. Aún así, el resultado es generalmente sólido, especialmente cuando se combina con iluminación adecuada y entornos físicos. Uno de los mayores desafíos técnicos fue la interacción entre criaturas digitales y elementos reales. Las escenas de combate entre Alien y Predator requerían una coreografía precisa que combinara actores en trajes, dobles de acción y modelos digitales. Para lograr esto, se utilizaron técnicas de captura de movimiento limitada, junto con animación manual cuadro por cuadro. El objetivo era que los movimientos se sintieran naturales y coherentes con el peso físico de las criaturas. La ambientación de la pirámide subterránea también juega un papel crucial en el éxito de los efectos visuales. Gran parte de los escenarios fueron construidos físicamente en estudios, lo que permitió a los actores interactuar con un entorno tangible. Sin embargo, estos sets fueron extendidos digitalmente para crear la ilusión de una estructura mucho más grande y compleja. El uso de matte paintings digitales y composiciones en capas ayudó a ampliar el espacio sin necesidad de construirlo completamente. La iluminación es otro elemento clave en la integración del CGI. La película utiliza una iluminación tenue y contrastada, lo que no solo contribuye a la atmósfera de terror, sino que también ayuda a ocultar imperfecciones en los efectos digitales. Las sombras profundas y los reflejos metálicos en las superficies de los Alien y Predator crean una sensación de realismo, haciendo que las criaturas parezcan parte del entorno. En cuanto a los efectos de sangre y daño, se empleó una mezcla de efectos prácticos y digitales. La sangre ácida de los Alien, por ejemplo, se representó mediante CGI para mostrar su capacidad de disolver materiales. Esto permitió crear momentos visuales impactantes que habrían sido difíciles o peligrosos de lograr con efectos físicos. Al mismo tiempo, se utilizaron prótesis y efectos mecánicos para mostrar heridas en personajes humanos y criaturas, manteniendo una conexión tangible con el espectador. El diseño de sonido también complementa los efectos visuales, aunque no es estrictamente parte del CGI. Los rugidos, chillidos y sonidos mecánicos de los Predator se sincronizan cuidadosamente con sus movimientos, reforzando la ilusión de vida. Este tipo de integración audiovisual es esencial para que los efectos visuales funcionen de manera efectiva. Un aspecto interesante es cómo la película respeta los diseños originales de ambas criaturas. Los Alien mantienen su apariencia biomecánica, con superficies brillantes y formas orgánicas, mientras que los Predator conservan su armadura, máscaras y tecnología avanzada. El CGI se utiliza principalmente para mejorar estos diseños, no para reinventarlos, lo que ayuda a mantener la continuidad con películas como Predator. Las escenas de acción representan uno de los mayores logros técnicos del filme. Los enfrentamientos entre Alien y Predator requieren una combinación compleja de elementos: actores en trajes, animación digital, efectos de partículas y edición dinámica. Cada golpe, salto y movimiento está cuidadosamente diseñado para transmitir impacto. Aunque en algunos momentos el CGI puede parecer ligeramente anticuado según estándares actuales, en su contexto original era bastante impresionante. El agua y el hielo también presentan desafíos técnicos que la película aborda mediante efectos digitales. La Antártida no solo sirve como escenario, sino como elemento visual que requiere simulaciones realistas de nieve, vapor y superficies congeladas. Estas simulaciones se integran con tomas reales para crear una sensación de frío extremo y aislamiento. Otro componente importante es el uso de miniaturas y modelos a escala. Aunque el CGI ya era dominante en ese momento, algunos elementos como estructuras o explosiones se realizaron con modelos físicos para luego ser combinados digitalmente. Esta técnica, heredada del cine clásico, añade un nivel de realismo que a veces es difícil de replicar con gráficos por computadora. La transición entre efectos prácticos y digitales es generalmente fluida.
aunque en ciertas escenas puede notarse el cambio. Esto suele ocurrir en tomas rápidas o con movimientos complejos, donde el CGI toma el control. Sin embargo, la dirección y la edición trabajan para minimizar estas diferencias, manteniendo la coherencia visual. El trabajo de postproducción fue extenso, incluyendo composición digital, corrección de color y efectos adicionales. Cada escena pasó por múltiples etapas de refinamiento para asegurar que todos los elementos se integraran correctamente. Este proceso es esencial en películas con alta carga de efectos visuales, ya que incluso pequeños errores pueden romper la ilusión. En términos de innovación, la película no necesariamente introduce tecnologías revolucionarias, pero sí demuestra una aplicación efectiva de técnicas existentes. Su mayor fortaleza radica en la combinación equilibrada de métodos tradicionales y digitales, lo que permite aprovechar lo mejor de ambos mundos. También es importante considerar el presupuesto y las limitaciones de la época. La expectativa era alta, especialmente entre los seguidores de Alien y Predator, lo que influyó directamente en su desempeño en taquilla y en su posterior vida en el mercado doméstico. Analizar su recorrido comercial permite entender mejor tanto su impacto como su posición dentro del cine de entretenimiento de principios de los años 2000. Desde su lanzamiento en cines, la película generó una fuerte curiosidad. El concepto de enfrentar a dos criaturas icónicas funcionó como una herramienta de marketing muy poderosa. La campaña promocional enfatizó el choque entre Alien y Predator, más que la historia en sí, lo que atrajo a una audiencia amplia, incluyendo tanto fanáticos de las franquicias como espectadores casuales interesados en el espectáculo visual. En términos de taquilla, el estreno fue sólido. Durante su primer fin de semana, la película logró posicionarse en el primer lugar en varios mercados, destacando especialmente en Norteamérica. Este buen arranque reflejó el interés acumulado durante años por ver este enfrentamiento en la pantalla grande. Aunque no rompió récords históricos, sí cumplió con las expectativas comerciales del estudio. A nivel global, la recaudación fue significativa. La película logró superar ampliamente su presupuesto de producción, lo que la convirtió en un éxito financiero. Este rendimiento se vio impulsado por mercados internacionales, donde las franquicias de ciencia ficción suelen tener una gran aceptación. Países de Europa, Asia y América Latina contribuyeron de manera importante a la recaudación total. Sin embargo, el desempeño en taquilla también mostró ciertos patrones típicos de este tipo de producciones. Tras un inicio fuerte, la recaudación comenzó a descender en las semanas siguientes. Esto puede atribuirse a varios factores, incluyendo la recepción crítica mixta y la competencia con otros estrenos. Aún así, el impulso inicial fue suficiente para asegurar la rentabilidad del proyecto. La recepción crítica tuvo un impacto moderado en su rendimiento. Mientras que algunos espectadores disfrutaron del espectáculo visual y la acción, otros señalaron la falta de profundidad narrativa. Esta división de opiniones influyó en el boca a boca, que es un factor clave para la sostenibilidad en taquilla. A pesar de ello, la película logró mantener un flujo constante de ingresos durante su exhibición. Un aspecto importante del éxito comercial fue la estrategia de posicionamiento. En lugar de centrarse únicamente en el terror, la película se promocionó como un evento de acción y ciencia ficción accesible para un público más amplio. Esto permitió atraer a espectadores que quizás no eran seguidores habituales de las franquicias originales. En cuanto a la distribución, la película contó con un lanzamiento amplio, lo que facilitó su alcance global. La presencia en múltiples salas y formatos ayudó a maximizar los ingresos en las primeras semanas, un factor crucial en la industria cinematográfica moderna. Tras su paso por los cines, la película inició su recorrido en el mercado de entretenimiento doméstico, donde encontró una segunda vida. El lanzamiento en DVD fue especialmente importante, ya que en ese momento este formato estaba en su apogeo. La película se benefició de la popularidad del DVD, convirtiéndose en una opción atractiva para quienes querían revisitar la experiencia o verla por primera vez en casa. El DVD incluyó contenido adicional que enriquecía la experiencia del espectador. Entre estos extras se encontraban escenas eliminadas, comentarios del director y material detrás de cámaras. Este tipo de contenido es especialmente valorado por los fanáticos, ya que ofrece una mirada más profunda al proceso de producción. Además del DVD, la película también fue lanzada en formatos digitales y posteriormente en Blu-ray. Estas versiones ofrecieron mejoras en la calidad de imagen y sonido, lo que permitió apreciar mejor los efectos visuales y la atmósfera del filme.
La transición a alta definición fue un paso importante para mantener la relevancia de la película en el mercado doméstico. El rendimiento en el mercado doméstico fue notable. Las ventas de DVD y Blu-ray contribuyeron significativamente a los ingresos totales, consolidando aún más el éxito financiero del proyecto. Este tipo de ingresos es crucial para las películas de género, ya que extiende su ciclo de vida más allá de la exhibición en cines. Otro factor relevante fue la emisión en televisión y plataformas de streaming. Con el paso del tiempo, la película fue incluida en catálogos de diversos servicios, lo que permitió llegar a nuevas audiencias. Esta disponibilidad continua ayuda a mantener el interés y a introducir la película a generaciones más jóvenes. La combinación de taquilla y mercado doméstico demuestra que la película logró capitalizar su concepto central. Aunque no fue un fenómeno cultural al nivel de las películas originales de las franquicias, sí se estableció como un producto rentable y popular dentro de su nicho. También es importante considerar el impacto a largo plazo. El éxito comercial permitió la producción de una secuela, lo que indica que el estudio vio potencial en continuar explorando este cruce. Esto refuerza la idea de que, más allá de la recepción crítica, la película cumplió con sus objetivos comerciales. En términos de merchandising, la película también generó ingresos adicionales. Figuras de acción, videojuegos y otros productos relacionados aprovecharon la popularidad de las criaturas. Este tipo de expansión es común en franquicias de ciencia ficción y contribuye al ecosistema económico del filme. El caso de Alien vs. Predator ilustra cómo una película puede ser considerada un éxito desde el punto de vista financiero, incluso si las críticas son mixtas. La clave está en su capacidad para atraer a una audiencia amplia y mantener el interés a través de múltiples plataformas. En resumen, su desempeño en taquilla fue sólido, con un inicio fuerte y una recaudación global que superó las expectativas. Su éxito se vio reforzado por el mercado doméstico, donde encontró una audiencia aún mayor, gracias a los formatos físicos y digitales. El lanzamiento en DVD y Blu-ray, junto con el contenido adicional, ayudó a consolidar su posición como una película de culto para algunos fanáticos. La disponibilidad en televisión y streaming ha asegurado su presencia continua en el panorama del entretenimiento. En conclusión, el recorrido comercial de la película demuestra que, a pesar de sus limitaciones narrativas, logró conectar con el público y generar ingresos significativos. Su éxito en taquilla y en el mercado doméstico la posiciona como una de las adaptaciones crossover más relevantes de su tiempo, destacando el poder de las franquicias establecidas cuando se combinan de manera estratégica. Al analizar sus puntos positivos y negativos, se puede entender mejor por qué ha sido considerada tanto un entretenimiento disfrutable como una oportunidad desaprovechada dentro del cine de ciencia ficción. Uno de los aspectos más positivos de la película es, sin duda, su premisa. La idea de enfrentar a los xenomorfos de Alien con los cazadores de Predator tiene un atractivo inmediato. Es un concepto que durante años fue explorado en otros medios como cómics y videojuegos, por lo que su adaptación al cine generó una gran expectativa. Este tipo de cruce no solo despierta curiosidad, sino que también ofrece posibilidades narrativas interesantes, especialmente en lo que respecta a la mitología compartida entre ambas especies. Otro punto fuerte es el diseño de producción. La ambientación en la Antártida y la construcción de la pirámide subterránea crean un escenario visualmente atractivo y adecuado para el desarrollo de la historia. La mezcla de estilos arquitectónicos antiguos aporta una sensación de misterio y antigüedad que enriquece el contexto. Este entorno cerrado también favorece la tensión, ya que limita las opciones de escape y refuerza la sensación de peligro constante. En términos de efectos visuales, la película logra un equilibrio interesante entre técnicas prácticas y CGI. El uso de trajes físicos para los Alien y Predator aporta realismo y presencia en pantalla, algo que muchas producciones modernas pierden al depender exclusivamente de efectos digitales. Aunque algunos elementos CGI pueden sentirse anticuados hoy en día, en su momento fueron efectivos y contribuyeron a crear escenas de acción dinámicas. Las secuencias de combate entre Alien y Predator son otro de los grandes atractivos. Estas escenas están bien coreografiadas y ofrecen momentos emocionantes que cumplen con la promesa central de la película. Ver a estas dos criaturas enfrentarse directamente es, para muchos espectadores, razón suficiente para disfrutar del filme. La acción es constante y mantiene un ritmo que evita que la historia se vuelva aburrida. El personaje de Alexa Woods
interpretado por Sanaa Lathan, también representa un punto positivo. A diferencia de otros personajes del género que pueden resultar planos o estereotipados, Alexa muestra una evolución clara. Es una protagonista fuerte, capaz de adaptarse a situaciones extremas y tomar decisiones difíciles. Su relación con el Predator añade una dimensión interesante a la historia, basada en el respeto mutuo más que en el conflicto. Además, la película introduce elementos de mitología que amplían el universo de ambas franquicias. La idea de que los Predator han influido en civilizaciones humanas y han utilizado la Tierra como campo de caza añade una capa narrativa que puede resultar fascinante. Este enfoque permite conectar el pasado con el presente y ofrece una explicación para la presencia de estas criaturas en nuestro planeta. Sin embargo, a pesar de estos puntos positivos, la película presenta varias debilidades significativas. Uno de los principales problemas es la falta de profundidad en la narrativa. Aunque la premisa es interesante, su desarrollo es bastante superficial. Muchos de los conceptos introducidos, como la relación histórica entre humanos y Predator, no se exploran con la profundidad que merecen. El desarrollo de personajes secundarios es otro punto débil. La mayoría de los miembros de la expedición carecen de personalidad definida y sirven principalmente como víctimas para avanzar la trama. Esto reduce el impacto emocional de sus muertes, ya que el espectador no llega a conectar con ellos. En comparación con Alien, donde cada personaje tenía un rol claro y memorable, aquí se siente una falta de atención en este aspecto. El tono de la película también ha sido objeto de crítica. Al intentar ser accesible para un público más amplio, se aleja del horror intenso que caracterizaba a Alien y de la tensión brutal de Predator. Esto resulta en una experiencia que, aunque entretenida, carece de la identidad fuerte que definía a ambas franquicias. Para algunos espectadores, este enfoque más ligero puede ser decepcionante. Otro aspecto negativo es la previsibilidad de la trama. Muchos de los eventos siguen patrones típicos del género, lo que hace que ciertos giros sean fáciles de anticipar. Esto reduce la sensación de sorpresa y limita el impacto de la historia. Aunque la acción puede mantener el interés, la falta de innovación narrativa es evidente. La dirección de Paul W.S. Anderson también ha sido criticada por priorizar el espectáculo sobre la sustancia. Si bien logra crear escenas visualmente atractivas, a menudo sacrifica el desarrollo de la historia y los personajes. Este enfoque puede funcionar en términos de entretenimiento inmediato, pero afecta la profundidad general de la película. La iluminación y la cinematografía presentan otro punto discutible. Aunque la oscuridad contribuye a la atmósfera, en algunas escenas dificulta la visibilidad de la acción. Esto puede resultar frustrante para el espectador, especialmente en momentos clave donde sería importante apreciar los detalles del enfrentamiento entre las criaturas. Además, la duración relativamente corta de la película juega en su contra en ciertos aspectos. Aunque mantiene un ritmo ágil, no deja suficiente espacio para desarrollar plenamente las ideas que plantea. Esto da la sensación de que la historia podría haber sido más rica y compleja, con un poco más de tiempo. Otro punto negativo es la simplificación del conflicto. La dinámica entre Alien y Predator se presenta de manera bastante directa, sin explorar en profundidad las implicaciones de su enfrentamiento. Esto limita el potencial filosófico o temático de la historia, que podría haber abordado cuestiones más complejas sobre la supervivencia, la evolución o la moralidad. A pesar de estos problemas, es importante reconocer que la película logra su objetivo principal: entretener. Su enfoque en la acción y el espectáculo la convierte en una opción atractiva para quienes buscan una experiencia ligera y emocionante. No pretende ser una obra profunda, sino un cruce divertido entre dos universos icónicos. También es relevante considerar el contexto en el que fue realizada. En una época donde los crossovers no eran tan comunes como hoy, la película representó un experimento interesante. Su existencia abrió la puerta a futuras combinaciones de franquicias, demostrando que este tipo de proyectos podían ser comercialmente viables. En conclusión, Alien vs. Predator es una película con una premisa fuerte y una ejecución desigual. Sus puntos positivos incluyen la idea del enfrentamiento, el diseño visual, la acción y la protagonista, mientras que sus debilidades se centran en la falta de profundidad narrativa, el desarrollo limitado de personajes y un tono que no logra capturar completamente la esencia de las franquicias originales. La experiencia final dependerá de las expectativas del espectador. Quienes busquen acción y entretenimiento probablemente encontrarán suficiente valor,
mientras que aquellos que esperen una historia más compleja pueden sentirse decepcionados. En cualquier caso, la película sigue siendo una propuesta interesante dentro del género, precisamente por lo que intenta hacer, incluso si no logra alcanzar todo su potencial. La película Alien vs. Predator es el resultado de una visión creativa que buscaba unir dos universos cinematográficos muy distintos, y gran parte de esa responsabilidad recae en su director y guionista principal, Paul W.S. Anderson. Su participación no solo definió el tono de la película, sino también la forma en que se estructuró la historia, el ritmo narrativo y la manera en que se representaron los personajes y las criaturas. Paul W.S. Anderson es un director conocido por su inclinación hacia el cine de acción y ciencia ficción, con un estilo visual marcado por la energía, el dinamismo y una fuerte dependencia de los efectos visuales. Antes de trabajar en esta película, ya había demostrado su interés por adaptar material de culto o de nicho, especialmente videojuegos y universos de género. Esto lo convertía en una elección lógica para dirigir un proyecto que combinaba dos franquicias con bases de fans muy apasionadas. Una de las características más notables de Anderson como director es su enfoque en el entretenimiento directo. En lugar de priorizar narrativas complejas o profundamente filosóficas, suele centrarse en ofrecer experiencias visuales intensas y accesibles. Este enfoque es evidente en la película, donde la acción y el ritmo rápido ocupan un lugar central. Anderson construye escenas diseñadas para impactar al espectador de manera inmediata, utilizando movimientos de cámara dinámicos y una edición ágil. En cuanto a su rol como guionista, Anderson también tuvo una influencia significativa en la estructura de la historia. Participó en la elaboración del guión junto con otros colaboradores, adaptando elementos de cómics y conceptos previos que ya habían explorado el cruce entre Alien y Predator. Su objetivo fue simplificar la narrativa para hacerla comprensible y atractiva para un público amplio, lo que implicó reducir la complejidad de ciertos temas. Este enfoque tiene ventajas y desventajas. Por un lado, permite que la película sea fácil de seguir y mantenga un ritmo constante. Por otro, limita la profundidad de la historia y el desarrollo de los personajes. Anderson opta por una narrativa funcional, donde cada elemento sirve principalmente para avanzar la acción. Esto se traduce en una estructura clara, pero poco arriesgada. El estilo visual de Anderson también juega un papel importante en la identidad de la película. Su uso de iluminación contrastada, escenarios cerrados y efectos visuales contribuye a crear una atmósfera intensa. Sin embargo, en ocasiones, este estilo puede dificultar la visibilidad de ciertas escenas, especialmente durante los enfrentamientos entre criaturas. Aún así, su capacidad para construir momentos de tensión y espectáculo es innegable. Otro aspecto relevante es cómo Anderson maneja el equilibrio entre las dos franquicias. Dirigir una película que incluye tanto a los xenomorfos de Alien como a los cazadores de Predator implica tomar decisiones sobre qué elementos priorizar. Anderson opta por dar un enfoque más activo a los Predator, presentándolos no solo como antagonistas, sino como guerreros con un código de honor. Esta elección influye en la narrativa y en la forma en que el público percibe el conflicto. En el proceso de escritura, también se introdujo la idea de una mitología compartida. Anderson y su equipo desarrollaron el concepto de que los Predator han visitado la Tierra durante miles de años, utilizando a los humanos como parte de sus rituales de caza. Este enfoque añade un trasfondo histórico que conecta las dos franquicias, aunque no se explora en profundidad. La intención era ofrecer una base narrativa que justificara el enfrentamiento entre ambas especies. El trabajo de guión también refleja una tendencia a simplificar los personajes humanos. En lugar de desarrollar historias personales complejas, se presentan como arquetipos funcionales dentro de la trama. Esto permite que la atención se centre en las criaturas y en la acción, pero reduce el impacto emocional de la historia. Anderson parece consciente de esta elección, priorizando el espectáculo sobre la introspección. Es interesante comparar el enfoque de Anderson con el de los creadores originales de las franquicias. Ridley Scott, quien dirigió Alien, se centró en crear una atmósfera de horror psicológico y tensión constante, mientras que John McTiernan, responsable de Predator, combinó acción con suspenso en un entorno selvático. Anderson, en cambio, opta por un enfoque más directo y orientado a la acción, lo que marca una diferencia clara en el tono. A pesar de las críticas, es importante reconocer que Anderson logró materializar un proyecto que durante años
se consideró difícil de adaptar. La idea de un crossover entre Alien y Predator había sido discutida durante mucho tiempo, pero no fue hasta su intervención que se concretó en una producción cinematográfica. Esto demuestra su capacidad para llevar adelante proyectos ambiciosos dentro del ámbito del cine comercial. En términos de dirección de actores, Anderson adopta un enfoque funcional. Su prioridad es mantener el ritmo de la historia, lo que significa que las interpretaciones se ajustan a las necesidades de la trama. Aunque esto puede limitar la profundidad de los personajes, también contribuye a la coherencia del conjunto. Los actores cumplen sus roles sin desviar la atención del conflicto principal. El trabajo de Anderson también se refleja en la manera en que se construyen las escenas de acción. Cada enfrentamiento está diseñado para ser claro y emocionante, con una coreografía que resalta las habilidades de cada criatura. Este tipo de planificación requiere una comprensión detallada de los efectos visuales y de la puesta en escena, áreas en las que Anderson tiene experiencia. Otro elemento importante es su colaboración con el equipo de efectos visuales. Anderson trabaja estrechamente con los especialistas para asegurar que las criaturas mantengan su identidad mientras se adaptan a las necesidades de la historia. Esto incluye decisiones sobre diseño, movimiento y comportamiento, que influyen directamente en la percepción del público. En cuanto al guión, uno de los retos principales fue encontrar un equilibrio entre la exposición y la acción. Anderson introduce información sobre la mitología y el contexto a través de diálogos y elementos visuales, pero sin detener el ritmo de la película. Este enfoque permite que la historia avance rápidamente, aunque a costa de una exploración más profunda. También es relevante mencionar que Anderson se inspiró en diversas fuentes, incluyendo cómics y novelas gráficas que ya habían explorado el concepto de Alien vs Predator. Sin embargo, adaptó estos elementos para hacerlos más accesibles al público general. Esto implicó simplificar ciertos aspectos y centrarse en los elementos más reconocibles. El resultado final es una película que refleja claramente la visión de su director y guionista. Anderson crea una obra que prioriza el entretenimiento y el espectáculo, utilizando una narrativa directa y un estilo visual distintivo. Aunque esto puede no satisfacer a todos los espectadores, sí cumple con su objetivo de ofrecer una experiencia emocionante. En conclusión, el trabajo de Paul W.S. Anderson en Alien vs Predator define en gran medida la identidad de la película. Su enfoque como director y guionista se centra en la acción, la accesibilidad y el impacto visual, lo que da como resultado una obra entretenida, pero con limitaciones en profundidad narrativa. Aún así, su capacidad para llevar a la pantalla un concepto tan esperado demuestra su importancia dentro del proyecto y su contribución al cine de ciencia ficción comercial. La música de Alien vs Predator desempeña un papel fundamental en la construcción de su atmósfera, ayudando a reforzar tanto la tensión como la acción que define a la película. El encargado de componer la banda sonora fue Harald Klöser, un músico que ha trabajado en varias producciones de gran escala dentro del cine comercial. Su enfoque en esta película consistió en crear una identidad sonora que pudiera conectar dos universos muy distintos: el horror oscuro de Alien y la intensidad tribal y tecnológica de Predator. Uno de los principales desafíos para Harald Klöser fue encontrar un equilibrio entre estilos musicales que ya estaban profundamente establecidos en la mente del público. Las películas originales de Alien se caracterizaban por composiciones inquietantes, minimalistas y atmosféricas, mientras que Predator tenía una música más rítmica, con influencias tribales y una fuerte presencia de percusión. Klöser optó por no imitar directamente estas partituras, sino por crear una banda sonora que funcionara dentro del contexto específico de esta película. El resultado es una partitura que combina elementos orquestales tradicionales con texturas modernas y electrónicas. Desde los primeros minutos, la música establece un tono de misterio, utilizando cuerdas graves y sonidos ambientales para sugerir la presencia de algo antiguo y peligroso. Este enfoque es especialmente efectivo en las escenas iniciales, donde la expedición descubre la pirámide bajo el hielo. A medida que la historia avanza, la música evoluciona para acompañar el aumento de la tensión. Klöser utiliza crescendos orquestales y ritmos más marcados para intensificar las escenas de acción. En los momentos en que los Predator entran en juego, la partitura incorpora elementos rítmicos que evocan su naturaleza de cazadores. Estos ritmos no son abiertamente tribales, pero sí sugieren una estructura más agresiva y directa. Por otro lado,
La presencia de los xenomorfos se acompaña de sonidos más caóticos y disonantes. La música en estas escenas tiende a ser más abstracta, utilizando efectos sonoros y capas de audio que crean una sensación de incomodidad. Este contraste entre los estilos asociados a cada especie ayuda a diferenciar sus presencias sin necesidad de explicaciones visuales adicionales. Uno de los aspectos más interesantes de la banda sonora es su función narrativa. La música no solo acompaña la acción, sino que también guía las emociones del espectador. En escenas de exploración, por ejemplo, se utilizan tonos bajos y sostenidos que generan suspense. En momentos de peligro inminente, la intensidad aumenta rápidamente, preparando al espectador para lo que está por venir. El uso del silencio también es una herramienta importante. Closer sabe cuándo retirar la música para permitir que los sonidos del entorno, pasos, respiraciones, ecos, tomen protagonismo. Este contraste entre sonido y silencio es clave para mantener la atención, especialmente en una película donde el peligro puede surgir en cualquier momento. En términos de instrumentación, la banda sonora se apoya principalmente en una orquesta tradicional, complementada con sintetizadores y efectos digitales. Las cuerdas juegan un papel central, proporcionando tanto melodías como texturas. Los metales se utilizan para enfatizar momentos de acción, mientras que la percusión añade ritmo y energía. Aunque la música es efectiva dentro de la película, algunos críticos han señalado que carece de temas realmente memorables. A diferencia de otras franquicias de ciencia ficción, donde las composiciones musicales se convierten en parte esencial de la identidad, aquí la banda sonora cumple una función más utilitaria. Esto no significa que sea deficiente, sino que está diseñada para integrarse en la narrativa, sin destacar demasiado por sí misma. Sin embargo, esta elección también puede verse como una ventaja. Al no depender de temas reconocibles, la música se adapta con mayor flexibilidad a las necesidades de cada escena. Esto permite una mayor cohesión entre los diferentes elementos del filme, desde la acción hasta el horror. La colaboración entre Harald Closer y el director Paul W.S. Anderson fue clave para definir el enfoque musical. Anderson, conocido por su estilo visual dinámico, necesitaba una banda sonora que pudiera seguir el ritmo de la película sin sobrecargarla. Closer respondió con una composición que se integra perfectamente con la edición y los efectos visuales. Otro aspecto relevante es cómo la música interactúa con el diseño de sonido. En muchas escenas, la línea entre música y efectos sonoros se difumina, creando una experiencia auditiva más inmersiva. Los sonidos de los alien, por ejemplo, se mezclan con la partitura para generar una sensación de amenaza constante. En las escenas de combate, la música adopta un enfoque más directo. Los ritmos se vuelven más marcados, y la orquesta se utiliza para resaltar cada golpe y movimiento. Este tipo de composición es típico del cine de acción, pero aquí se combina con elementos de terror para mantener la coherencia con el tono general. El clímax de la película es uno de los momentos donde la música alcanza su mayor intensidad. Closer utiliza toda la orquesta para crear una sensación de escala y urgencia. Las capas de sonido se superponen, generando un efecto envolvente que refuerza la magnitud del enfrentamiento final. En cuanto al lanzamiento de la banda sonora, esta fue distribuida como álbum independiente, permitiendo a los fanáticos disfrutar de la música fuera del contexto de la película. Aunque no alcanzó un nivel de popularidad masivo, sí encontró una audiencia entre los seguidores del género y de las franquicias involucradas. Es importante considerar el contexto en el que se creó esta música. A principios de los años 2000, el cine de ciencia ficción estaba en una etapa de transición, con un mayor uso de tecnología digital, tanto en imagen como en sonido. La banda sonora refleja esta tendencia, combinando elementos tradicionales con técnicas modernas. También se puede analizar la música desde una perspectiva temática. Aunque no hay leitmotivs claramente definidos para cada personaje o especie, sí existe una coherencia en el uso de ciertos tonos y estilos. Esto ayuda a crear una identidad sonora que, aunque sutil, es consistente a lo largo de la película. En términos de recepción, la música fue valorada como adecuada, pero no excepcional. Cumple con su función de apoyar la narrativa y reforzar la atmósfera, pero no destaca como uno de los elementos más memorables del filme. Aún así, su contribución es esencial para la experiencia general. En conclusión, la banda sonora de Alien vs Predator, compuesta por Harald Closer, es un ejemplo de cómo la música puede integrarse eficazmente en una producción de ciencia ficción y acción. Aunque no busca protagonismo,
logra crear una atmósfera coherente, acompañar la narrativa y reforzar las emociones del espectador. Su enfoque híbrido, combinando orquesta y elementos electrónicos, refleja tanto las necesidades de la película como las tendencias de su época, convirtiéndola en una pieza clave dentro del conjunto audiovisual. El final de Alien vs. Predator es una combinación de acción intensa, resolución simbólica y un giro que deja abierta la puerta a futuras historias. A lo largo de la película, el conflicto entre los xenomorfos de Alien y los cazadores extraterrestres de Predator va escalando hasta alcanzar su punto máximo en los últimos minutos, donde todo converge en una batalla decisiva tanto a nivel físico como narrativo. Después de una serie de enfrentamientos dentro de la pirámide, la situación se vuelve completamente caótica. Los Predator han perdido ventaja frente a los aliens, cuya capacidad de reproducción rápida los convierte en una amenaza abrumadora. La reina alien, que había estado contenida, logra liberarse, lo que cambia completamente el equilibrio del conflicto. Su tamaño, fuerza y liderazgo hacen que incluso los Predator, que habían llegado como cazadores, se conviertan en presas potenciales. En este contexto, la protagonista, Alexa Woods, interpretada por Sanaa Lathan, se encuentra en una posición única. A diferencia de los demás humanos, que han sido eliminados o capturados, ella logra sobrevivir y adaptarse. Su relación con uno de los Predator, conocido como Scar, se vuelve crucial. Aunque pertenecen a especies completamente distintas, ambos comparten un objetivo común: sobrevivir y derrotar a los aliens. El final comienza a tomar forma cuando la pirámide empieza a colapsar. Este colapso no solo es físico, sino también simbólico. Representa el fin del ritual de caza tal como estaba diseñado. Lo que originalmente era un rito controlado, se ha convertido en una situación fuera de control, donde las reglas ya no se aplican. La estructura, que había servido como escenario del conflicto, deja de ser un espacio seguro incluso para los Predator. Alexa y Scar logran salir de la pirámide hacia la superficie helada de la Antártida. Sin embargo, la amenaza no ha terminado. La reina alien emerge detrás de ellos, iniciando la confrontación final. Este enfrentamiento es el clímax de toda la película, donde se enfrentan no solo dos especies, sino también dos formas de supervivencia: la estrategia y el honor, frente a la pura biología y expansión. Durante esta batalla, se pone en evidencia la diferencia entre los aliens y los Predator. Mientras que los aliens actúan de manera instintiva y colectiva, los Predator siguen un código de honor. Scar, aunque gravemente herido, continúa luchando, demostrando su compromiso con el ritual y su respeto hacia Alexa. Este momento refuerza la idea de que los Predator no son simplemente monstruos, sino guerreros con principios. Alexa, por su parte, demuestra su evolución como personaje. Ya no es solo una superviviente, sino una combatiente activa. Utiliza herramientas tanto humanas como de los Predator, incluyendo armas improvisadas y conocimientos adquiridos durante la experiencia. Su participación en la batalla final no es pasiva, es una aliada real en el enfrentamiento. Uno de los momentos más significativos del final es cuando Alexa utiliza una cadena para atrapar a la reina alien y arrastrarla hacia el agua helada. Esta acción es clave, ya que aprovecha el entorno como arma. La reina, a pesar de su fuerza, no puede resistir el peso y la tracción, y termina cayendo al agua. Este desenlace combina inteligencia y oportunidad, mostrando que incluso la criatura más poderosa puede ser derrotada con estrategia. La caída de la reina alien en el agua no solo marca su derrota, sino también el cierre del conflicto inmediato. El entorno helado actúa como una prisión natural, impidiendo que la criatura regrese. Sin embargo, la escena no se presenta como una victoria absoluta, sino como una solución temporal. Scar, que ha luchado hasta el final, sucumbe a sus heridas poco después. Su muerte tiene un peso simbólico importante. Representa el sacrificio del guerrero que ha cumplido su deber, pero también marca el final de la alianza entre él y Alexa. Este momento es breve, pero significativo, ya que muestra un respeto mutuo que trasciende las diferencias de especie. Tras la batalla, una nave Predator llega a la superficie. Los miembros de esta especie recuperan el cuerpo de Scar y observan a Alexa. En lugar de verla como una enemiga, reconocen su valentía y su papel en la lucha. Este reconocimiento se materializa cuando le entregan un arma Predator como símbolo de respeto. Este gesto es uno de los elementos más importantes del final, ya que confirma la existencia de un código de honor en esta especie.
Este intercambio también tiene un significado más profundo. Alexa, como humana, ha sido aceptada de cierta manera por los Predator. No como igual, pero sí como alguien digno de respeto. Esto rompe con la idea inicial de que los humanos son simplemente presas o herramientas dentro del ritual. Sin embargo, el final no se limita a cerrar la historia principal. La película introduce un giro que reabre el conflicto. Dentro de la nave Predator, mientras el cuerpo de Scar es preparado, se revela que un embrión alien había sido implantado en él antes de su muerte. Este detalle conecta directamente con la biología de los xenomorfos, cuya reproducción depende de infectar a otros organismos. De este cuerpo emerge una nueva criatura, conocida como Predalien, que combina características de ambas especies. Este momento es breve pero impactante, ya que introduce una amenaza completamente nueva. La existencia de este híbrido sugiere que el conflicto no solo continúa, sino que se vuelve aún más complejo. El Predalien representa una fusión de dos fuerzas opuestas, la inteligencia y tecnología de los Predator, con la agresividad y capacidad reproductiva de los Alien. Esta combinación plantea preguntas sobre el futuro de ambas especies y sobre las posibles consecuencias de su interacción. El final, por lo tanto, funciona en varios niveles. Por un lado, ofrece una resolución clara al conflicto inmediato entre Alexa, Scar y la reina alien. Por otro, deja abierta la posibilidad de nuevas historias mediante la introducción del Predalien. Este equilibrio entre cierre y apertura es característico de muchas películas de franquicia. Desde un punto de vista temático, el final refuerza varias ideas presentes a lo largo de la película. Una de ellas es la supervivencia como motor principal. Tanto humanos como Predator deben adaptarse para sobrevivir, mientras que los aliens representan una forma de vida que simplemente se expande sin considerar consecuencias. Otra idea importante es el respeto entre especies. La relación entre Alexa y Scar demuestra que incluso en un contexto de violencia extrema, puede surgir una forma de entendimiento. Este elemento añade una dimensión emocional al final, que de otro modo sería puramente acción. También se puede interpretar el final como una crítica a la intervención humana. La expedición que inició todo el conflicto fue motivada por la curiosidad y la ambición, pero terminó desencadenando una situación fuera de control. Este mensaje, aunque no se desarrolla profundamente, está presente en el desenlace. En conclusión, el final de Alien vs Predator combina acción, simbolismo y apertura narrativa para cerrar la historia de manera efectiva. La derrota de la reina alien, la muerte de Scar y el reconocimiento de Alexa ofrecen una sensación de cierre, mientras que la aparición del Predalien introduce un nuevo conflicto. Este desenlace refleja tanto las fortalezas como las limitaciones de la película, proporcionando un cierre satisfactorio, pero dejando espacio para continuar la historia en futuras entregas. La película Alien vs Predator no solo fue un evento importante por reunir dos franquicias icónicas como Alien y Predator, sino que también generó varias controversias dentro de la crítica, entre los fanáticos y en la industria del cine. Estas controversias no se centraron en un único aspecto, sino que abarcaron el tono de la película, sus decisiones creativas, su clasificación por edades, la representación de personajes y su fidelidad a los materiales originales. Una de las controversias más comentadas fue el cambio de tono respecto a las películas originales. Alien era conocida por su enfoque en el terror psicológico, la tensión lenta y la sensación de aislamiento, mientras que Predator combinaba acción con suspenso en un entorno selvático hostil. Sin embargo, esta película adoptó un enfoque más comercial y orientado a la acción. Muchos fanáticos consideraron que este cambio diluía la esencia de ambas franquicias, transformando lo que debería haber sido una experiencia de horror intenso en una película más accesible pero menos profunda. Otra crítica importante se relaciona con la clasificación por edades. La película recibió una calificación relativamente moderada para su género, lo que llevó a la reducción de la violencia gráfica en comparación con lo que los fanáticos esperaban. En franquicias como Alien, la violencia y el horror corporal son elementos fundamentales. En cambio, aquí muchos momentos fueron suavizados para permitir una audiencia más amplia. Esto generó debate sobre si la película había sacrificado autenticidad a cambio de mayor taquilla. También hubo controversia sobre la representación de los personajes humanos. Muchos espectadores y críticos señalaron que los personajes secundarios eran poco desarrollados y servían principalmente como víctimas del conflicto entre las criaturas. Esto contrastaba con la primera película de Alien,
donde cada personaje tenía una identidad más clara. En Alien vs Predator, en cambio, gran parte del enfoque narrativo se desplazó hacia las criaturas, dejando a los humanos en un segundo plano. El guión fue otro punto de discusión. Algunos críticos argumentaron que la historia era demasiado simple para el potencial del concepto. La idea de un conflicto ancestral entre Alien y Predator tenía muchas posibilidades narrativas, pero la película optó por una estructura más directa y orientada a la acción. Esto llevó a la percepción de que se había desaprovechado la oportunidad de explorar temas más profundos como la evolución, la ética de la caza o la interacción entre especies inteligentes. La dirección de Paul W. S. Anderson también fue objeto de controversia. Anderson ya era conocido por su estilo visual enfocado en la acción, pero algunos fanáticos sintieron que su enfoque no encajaba completamente con el tono oscuro y atmosférico de las franquicias originales. Su decisión de priorizar el espectáculo visual sobre la tensión narrativa fue vista como una desviación significativa del espíritu de las películas anteriores. Otra controversia importante surgió en torno a la mitología introducida en la película. La idea de que los Predator habían visitado la Tierra en la antigüedad y habían influido en civilizaciones humanas fue recibida con opiniones divididas. Algunos espectadores encontraron esta idea interesante y expandida el universo de forma creativa, mientras que otros la consideraron innecesaria o incompatible con la ambigüedad de las películas originales. El diseño de los escenarios también generó debate. La pirámide en la Antártida, que combina elementos de varias culturas antiguas, fue vista por algunos como una idea innovadora, pero por otros como una simplificación excesiva de conceptos arqueológicos y culturales. La mezcla de estilos arquitectónicos fue interpretada como un recurso visual, más que como un elemento narrativo profundo. En cuanto a los efectos visuales, aunque en general fueron bien recibidos en su época, algunos críticos señalaron que el uso de CGI en ciertas escenas no alcanzaba el nivel de realismo esperado. Las criaturas, especialmente en movimientos rápidos, a veces mostraban una integración imperfecta con el entorno. Esto fue más evidente en comparación con el uso de efectos prácticos en las películas originales de Alien y Predator, lo que llevó a discusiones sobre la dependencia creciente del CGI en el cine de principios de los años 2000. También hubo controversia en torno a la duración de la película. Algunos fanáticos consideraron que era demasiado corta para desarrollar adecuadamente la historia que proponía. La sensación de que ciertos elementos narrativos estaban apresurados llevó a críticas sobre la estructura del guión y la edición. Otro punto de discusión fue la clasificación de los Predator como personajes más heroicos, o al menos más estructurados moralmente. En películas anteriores, los Predator eran presentados como cazadores implacables, casi siempre antagonistas. Sin embargo, en esta película se les dio un código de honor más definido, especialmente a través del personaje Scar. Esta reinterpretación fue vista por algunos como una evolución interesante, pero por otros como una humanización excesiva de una especie que originalmente era más misteriosa y aterradora. La relación entre la protagonista humana y el Predator también generó debate. La alianza entre Alexa Woods, interpretada por Sanaa Lathan, y Scar fue considerada innovadora por algunos, ya que introducía una dinámica de respeto mutuo sin comunicación verbal. Sin embargo, otros espectadores sintieron que esta relación suavizaba demasiado el carácter hostil de los Predator. Otra controversia menor estuvo relacionada con la falta de presencia de elementos clave del terror clásico de Alien. En las películas originales, el xenomorfo era una criatura impredecible y aterradora. En esta película, aunque sigue siendo peligroso, su presencia se orienta más hacia la acción que hacia el horror psicológico. Esto redujo la sensación de miedo constante que caracterizaba a la franquicia. El marketing de la película también fue objeto de discusión. La promoción se centró fuertemente en el enfrentamiento entre Alien y Predator, lo que generó expectativas de una película centrada exclusivamente en batallas épicas. Sin embargo, algunos espectadores sintieron que la historia tardaba en llegar a esos enfrentamientos, lo que llevó a cierta decepción inicial. Además, hubo debate sobre la fidelidad al canon de ambas franquicias. Algunos fanáticos consideraron que ciertos elementos contradicen o reinterpretan aspectos establecidos previamente, especialmente en relación con la biología de los xenomorfos y la tecnología de los Predator. Esto generó discusiones dentro de las comunidades de fans sobre si la película debía ser considerada parte oficial del canon o una interpretación independiente. También se discutió el hecho de que la película redujera el nivel de violencia gráfica
en comparación con lo que muchos esperaban de un enfrentamiento entre estas dos especies. Aunque todavía contiene acción y momentos intensos, no alcanza el nivel de brutalidad que algunos fanáticos asociaban con las franquicias originales. En términos de recepción crítica, la película dividió opiniones de manera clara. Mientras que algunos la consideraron un entretenimiento sólido y visualmente atractivo, otros la describieron como una oportunidad perdida de explorar un concepto más profundo y oscuro. Esta división se convirtió en parte de su identidad cultural. Con el paso del tiempo, otra controversia ha surgido en torno a su legado. Algunos la ven como un producto entretenido de su época, mientras que otros la consideran el inicio de una tendencia en Hollywood hacia los crossovers comerciales que priorizan el espectáculo sobre la narrativa. Esta discusión ha continuado en el contexto de otras películas similares. En conclusión, las controversias de Alien vs Predator abarcan múltiples niveles, creativos, narrativos, técnicos y culturales. Desde el cambio de tono y la simplificación del guión, hasta la reinterpretación de personajes y la reducción del horror, la película generó debates intensos que aún hoy siguen presentes entre los fanáticos. Estas controversias no han eliminado su popularidad, pero sí han definido su lugar como una obra divisiva dentro de dos de las franquicias más importantes del cine de ciencia ficción. Al tratarse de un crossover entre dos franquicias tan importantes como Alien y Predator, su existencia en sí misma ya es un punto de discusión, pero también abre la puerta a muchos aspectos interesantes que no siempre se exploran en un análisis básico. Uno de los elementos más relevantes es la idea de que esta película funciona como un puente entre dos estilos de cine muy distintos. Por un lado, Alien representa el horror claustrofóbico y psicológico, mientras que Predator se enfoca más en la acción y la supervivencia en entornos hostiles. Alien vs Predator intenta combinar estos dos enfoques en una sola narrativa, lo que ya de por sí es un desafío creativo considerable. Este intento de fusión define gran parte de sus decisiones artísticas. Otro aspecto interesante es cómo la película expande la mitología de los Predator. Antes de esta entrega, los Yautja eran vistos principalmente como cazadores intergalácticos, sin un contexto histórico demasiado desarrollado. Sin embargo, aquí se introduce la idea de que han visitado la Tierra durante miles de años y que incluso han influido en civilizaciones antiguas. Este concepto cambia la percepción del universo Predator y lo convierte en algo más amplio y estructurado. También es importante mencionar la construcción del escenario principal, la pirámide bajo el hielo en la Antártida. Este lugar no es solo un set de acción, sino también un elemento narrativo clave. La estructura combina estilos arquitectónicos de distintas culturas, lo que sugiere una conexión global con los Predator. Además, el hecho de que esté enterrada bajo el hielo añade una sensación de descubrimiento arqueológico y misterio antiguo que impulsa la historia desde el inicio. En cuanto a la producción, uno de los aspectos más destacados es el uso de efectos prácticos combinados con CGI. A principios de los años 2000, esta combinación era común, pero en esta película se utilizó de manera particularmente cuidadosa para mantener la identidad de las criaturas. Los trajes físicos de los Predator permitieron mantener una presencia real en el set, mientras que el CGI se utilizó para movimientos más complejos o imposibles de realizar físicamente. El diseño de los xenomorfos también merece atención. Aunque se mantiene fiel al diseño original establecido en Alien, se introducen pequeñas variaciones para adaptarlos a nuevas situaciones de acción. Esto incluye movimientos más rápidos y una mayor presencia en escenas abiertas, lo que contrasta con su comportamiento más limitado en espacios cerrados en películas anteriores. Un detalle adicional interesante es la forma en que la película construye la relación entre humanos y Predator. En lugar de presentar a los Predator únicamente como antagonistas, se introduce un código de honor que permite cierto nivel de respeto entre especies. Esto se refleja especialmente en la relación entre la protagonista y el Predator conocido como Scar. Aunque no hay comunicación verbal, su alianza se convierte en un elemento emocional importante. La protagonista, interpretada por Sanaa Lathan, representa otro punto relevante. Su personaje está diseñado como una figura de supervivencia y adaptación, lo que la convierte en una de las pocas humanas que logra integrarse en el conflicto sin ser simplemente una víctima. Este tipo de personaje es común en el cine de ciencia ficción moderno, pero aquí se presenta en un contexto de crossover que le da un significado especial. Otro aspecto menos comentado es la importancia del personaje de Charles Bishop Weyland,
interpretado por Lance Henriksen. Su presencia conecta indirectamente con el universo de Alien, ya que el actor había interpretado previamente al androide Bishop en otras películas de la saga. Esta conexión crea una sensación de continuidad temática que los fans suelen apreciar. En términos de dirección, Paul W.S. Anderson imprime su estilo característico basado en acción rápida, estética visual marcada y narrativas directas. Aunque este estilo ha sido criticado por algunos, también es lo que define la identidad de la película. Anderson prioriza la claridad de la acción y el impacto visual sobre la complejidad narrativa. Otro punto interesante es la forma en que la película maneja el ritmo. El inicio es relativamente lento, con la introducción de la expedición y el descubrimiento de la pirámide. Pero una vez que el conflicto comienza, el ritmo se acelera considerablemente. Este cambio de velocidad es intencional y busca reflejar la transición de exploración a supervivencia. También se puede mencionar el diseño sonoro, que juega un papel importante en la creación de atmósfera. Los sonidos de los Alien y Predator son cuidadosamente integrados con la música para generar tensión constante. Esto contribuye a que incluso las escenas más silenciosas mantengan una sensación de peligro latente. Un elemento adicional es el simbolismo del hielo en la película. La Antártida no solo sirve como escenario físico, sino también como metáfora de aislamiento y descubrimiento oculto. Bajo ese hielo, se encuentra una estructura antigua que desata un conflicto milenario, lo que refuerza la idea de que la historia humana es solo una pequeña parte de un universo mucho más amplio. También es interesante observar cómo la película trata el concepto de evolución. Los aliens representan una forma de vida basada en la adaptación extrema y la reproducción, mientras que los Predator representan una cultura basada en la caza y el honor. Los humanos quedan en medio de estas dos fuerzas, lo que los convierte en observadores y participantes al mismo tiempo. Otro detalle relevante es la introducción del híbrido final conocido como Predalien, que aparece al final de la película. Este elemento sirve como puente hacia posibles continuaciones y expande aún más la biología de los xenomorfos. La idea de combinación entre especies abre nuevas posibilidades narrativas dentro del universo. En cuanto a la recepción cultural, la película ha ganado con el tiempo un estatus de entretenimiento de culto. Aunque no fue aclamada universalmente por la crítica, muchos espectadores la valoran como una experiencia divertida dentro del género. Este tipo de reevaluación es común en películas que priorizan el espectáculo sobre la narrativa profunda. Otro punto adicional es la influencia que esta película tuvo en futuros proyectos de crossover en Hollywood. Su éxito comercial demostró que era posible reunir franquicias populares en una sola producción, lo que abrió la puerta a otras ideas similares en la industria del entretenimiento. También es relevante mencionar que la película ayudó a revitalizar el interés en ambas franquicias, especialmente en el mercado doméstico y en productos derivados como videojuegos y cómics. Esto demuestra que su impacto no se limitó únicamente a la pantalla grande. En términos de estética, la película utiliza una paleta de colores fríos y oscuros que refuerza el ambiente de la Antártida. Este estilo visual contribuye a la sensación de aislamiento y peligro constante, elementos clave para la experiencia del espectador. Otro aspecto adicional es el uso de la arquitectura como elemento narrativo. La pirámide no solo es un escenario, sino también un sistema de trampas y mecanismos que reflejan la naturaleza ritual de los Predator. Esto añade una capa de complejidad al entorno. En conclusión, Alien vs. Predator es una película que, más allá de su historia principal, ofrece una gran cantidad de elementos adicionales que enriquecen su análisis. Desde su construcción de mundo y diseño visual, hasta sus decisiones narrativas y su impacto cultural, la película sigue siendo un punto de referencia dentro del cine de ciencia ficción crossover. Aunque no es perfecta, su ambición y su intento de unir dos universos icónicos la convierten en una obra digna de exploración y discusión. Cada intérprete cumple una función específica dentro de la narrativa, ya sea como protagonista, soporte científico, figura de autoridad o simplemente como parte del grupo que representa a la humanidad atrapada entre dos especies alienígenas, los xenomorfos de Alien y los cazadores de Predator. La figura central del reparto humano es Sanaa Lathan, quien interpreta a Alexa Woods. Su personaje es la guía ambiental y líder de la expedición en la Antártida. Lathan aporta una interpretación fuerte, equilibrando vulnerabilidad y determinación. A lo largo de la película, su personaje evoluciona desde una profesional contratada
hasta una superviviente que se adapta a un entorno completamente hostil. Su actuación destaca porque transmite emociones de manera contenida, sin exageraciones, lo que encaja bien con el tono de supervivencia de la historia. Además, su química con el Predator Scar es uno de los elementos más comentados del filme, ya que se construye sin palabras, únicamente a través de acciones y respeto mutuo. Antes de esta película, Sanaa Lathan ya había participado en proyectos importantes en cine y televisión, donde demostró su capacidad para interpretar personajes complejos y emocionalmente fuertes. En Alien vs. Predator, su papel se convirtió en uno de los pocos elementos humanos que realmente conectan con el público, ya que el resto de los personajes tienden a ser más funcionales dentro de la trama. Otro actor clave es Lance Henriksen, quien interpreta a Charles Bishop Weyland, el multimillonario que financia la expedición. Henriksen aporta una presencia imponente y sofisticada, interpretando a un personaje que mezcla ambición, inteligencia y conciencia de su propia mortalidad. Su actuación tiene un peso emocional adicional para los fanáticos de la saga, ya que el actor había interpretado anteriormente al androide Bishop en el universo de Alien, lo que crea una conexión simbólica entre ambas historias. El personaje de Weyland representa el lado humano de la ambición científica y corporativa. No es un villano tradicional, sino alguien que busca dejar un legado antes de su muerte. Henriksen logra transmitir esa mezcla de vulnerabilidad y poder, lo que hace que su personaje sea más complejo de lo que parece a primera vista. Raúl Bova interpreta a Sebastián de Rosa, un arqueólogo italiano que forma parte del equipo de investigación. Su personaje es importante porque aporta conocimiento histórico y ayuda a descifrar los símbolos de la pirámide. Bova ofrece una interpretación más académica y curiosa, representando el punto de vista científico dentro del grupo. Su papel sirve como puente entre el misterio antiguo de la estructura y la comprensión moderna del conflicto entre Alien y Predator. Otro miembro del elenco es Ewen Bremner, quien interpreta a Graham Miller. Bremner aporta una interpretación más nerviosa y humana, mostrando a un científico que no está preparado para enfrentarse a una situación extrema. Su actuación ayuda a representar el miedo y la confusión dentro del grupo, lo que contrasta con la seguridad de otros personajes más experimentados. Colin Salmon interpreta a Maxwell Stafford, un ejecutivo leal a Weyland. Salmon aporta una presencia calmada y profesional, representando la disciplina corporativa dentro de la expedición. Su personaje es pragmático y obediente, lo que refuerza la estructura jerárquica del equipo. Colin Salmon es conocido por interpretar roles de autoridad en otras producciones, lo que encaja perfectamente con este personaje. Tommy Flanagan aparece como Mark Verheiden, un miembro del equipo que se ve rápidamente envuelto en el caos de la pirámide. Flanagan, con su apariencia distintiva y su experiencia en interpretar personajes duros, aporta intensidad incluso en un papel relativamente breve. Su presencia ayuda a establecer el peligro inmediato dentro de la historia. Karsten Norgard interpreta a Rusten Quinn, un ingeniero del equipo. Su personaje representa el lado técnico de la expedición, aportando soluciones prácticas dentro del entorno científico. Aunque su papel no es el más destacado, contribuye a la dinámica del grupo. Sam Troughton interpreta a Thomas Parks, otro miembro del equipo que participa en la exploración. Su personaje ayuda a construir la sensación de grupo diverso de especialistas, todos enfrentados a una situación que escapa a su comprensión. Joseph Ray interpreta a Joe Connors, un técnico de la expedición. Su papel es más secundario, pero contribuye a mostrar cómo diferentes miembros del equipo reaccionan al peligro creciente dentro de la pirámide. Además del elenco humano, es fundamental hablar del trabajo físico detrás de las criaturas. Ian White desempeña un papel clave interpretando a varios Predator, incluyendo al personaje Scar. White, gracias a su impresionante estatura y habilidades físicas, logra dar vida a estas criaturas a través de trajes complejos. Su actuación no depende del diálogo, sino del lenguaje corporal, lo que es esencial para transmitir la personalidad de los Predator. El personaje de Scar es especialmente importante porque es el Predator que desarrolla una relación de respeto con la protagonista. Ian White logra transmitir emociones como disciplina, curiosidad y honor, únicamente a través de movimientos y gestos, lo que convierte su interpretación en una parte fundamental de la película. En cuanto a los xenomorfos, estos no tienen actores individuales reconocidos, ya que son interpretados mediante una combinación de trajes físicos, animatrónica y efectos digitales.
Sin embargo, el equipo de intérpretes y especialistas en criaturas juega un papel esencial en mantener la presencia física de los aliens en pantalla. También es importante destacar el trabajo del director Paul W.S. Anderson en la dirección de actores. Anderson adopta un enfoque funcional, priorizando la acción y el ritmo narrativo sobre la exploración profunda de los personajes. Esto significa que los actores deben adaptarse a un estilo donde la expresión emocional es más directa y breve, pero efectiva dentro del contexto de una película de acción. En conjunto, el reparto de Alien vs Predator funciona como una estructura de apoyo para el conflicto principal entre las dos especies. Mientras los personajes humanos representan diferentes áreas del conocimiento y la autoridad, las criaturas representan fuerzas naturales de supervivencia y combate. Los actores y actrices logran dar credibilidad a este mundo, incluso en una historia donde el foco principal está en el espectáculo visual. En conclusión, el elenco de la película combina interpretaciones sólidas con un enfoque funcional que sirve a la narrativa de acción y ciencia ficción. Sanaa Lathan y Lance Henriksen destacan como los pilares emocionales del filme, mientras que el resto del reparto aporta realismo y soporte al desarrollo de la historia. En conjunto, su trabajo permite que la película mantenga coherencia dentro de un universo dominado por criaturas icónicas y batallas espectaculares.